respectiva competencia. Las entidades deberán conformar un inventario, un catastro y un centro de documentación e información respecto de los inmuebles que formen parte de su patrimonio. Gracias, Luis Daniel. Yo creo que el comentario que puedo hacer nada más aquí, muy brevemente, sería que para las dependencias administradoras que forman parte de la administración pública centralizada, como también las entidades paraestatales, ambas, la ley les está obligando a hacer un inventario. Un inventario es respecto de documentación, documentos que avalen en qué estado está el inmueble, los planos, ¿verdad?, de ubicación del inmueble, ¿sí? Y toda esa documentación debe estar obviamente respecto de que reflejen el estado físico, también jurídico, y sobre todo la parte administrativa de ese inmueble. Ambas autoridades, tanto dependencias administradoras como entidades paraestatales, tienen esta obligación de llevar un inventario, un catastro, que ya hemos hablado que catastro implica precisamente las características del inmueble, del terreno, las dimensiones, todo esto se refiere a la palabra catastro. Y dentro de ese inventario y ese catastro, pues debe tener o debe estar dentro de un centro de documentación e información que tendrán a su cargo cada dependencia administradora y cada entidad paraestatal. ¿Ok? Bien, vamos entonces a la siguiente pregunta. Y la pregunta es a cargo de quién está el registro de actos se pueden inscribir en este. Bien, voy a solicitar que participe por el compañero Vaca Estela Brian Alberto. Brian Alberto, ¿sí está o no está? Vaca Estela Brian Alberto, ¿no está? Ok, entonces le avisan por ahí que ya tiene su doble falta y su no participación. Ok, Vélez Esquivel Luis Roberto, ¿está o no está? Sí, profesora. Ok, le voy a pedir por favor que nos lea la siguiente pregunta, si es tan gentil. Bueno, ya la leí yo. Sí. ¿No? Sí. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Está en el artículo 42. Dice, artículo 42, se inscribirán en el registro público de la propiedad federal. No, ahí no. Fíjese ese compañero, Luis Roberto, está en la pregunta, la respuesta a esta pregunta está en el artículo 41. Ya más adelante, en las siguientes, ya se habla en forma más desmenuzada de todos aquellos documentos que pueden inscribirse en este registro. Es el artículo 41, Luis Roberto. Por favor, si es tan amable. Ok, profesor. Déjeme lo ubico, aquí tengo mi ley abierta. Ajá. Artículo 41. Está a cargo de la Secretaría. Artículo 41. Está a cargo de la Secretaría el Registro Público de la Propiedad Federal, en el que se inscribirán los actos jurídicos y administrativos que acrediten la situación jurídica y administrativa de cada inmueble de la Federación, las entidades y las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonios propios, a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía. Efectivamente, y fíjense que aquí es una pregunta que al mismo tiempo quiero ser muy clara con ustedes. Las leyes administrativas, a diferencia de otras áreas del derecho como el civil, el penal, el mercantil, sufren permanentemente reformas. E incluso esta ley que estamos leyendo, la última reforma que yo veo aquí es del 21, en el Diario Oficial de la Federación del 21 de noviembre del 2020. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros revisamos el artículo 31, fracción 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos vamos a dar cuenta, muchachos, que esta ley, en particular este artículo 31, le está dando ya facultades a Hacienda. ¿Para qué? Para que sea Hacienda la que lleve el registro público de la propiedad federal. Por eso me hace mucho ruido que cuando se reforma una ley administrativa no se adecúen, no se modifiquen las diversas leyes que tengan relación entre sí. Y este es un caso muy particular porque nos lleva a una confusión. Nosotros con los chicos que estuvieron conmigo el semestre pasado, estuvimos revisando de alguna manera las facultades que tenía cada una de las secretarías, porque incluso a ellos les tocó exponer a cada equipo
3 secretarías, y dentro de las facultades que tiene Hacienda y que habíamos revisado el semestre pasado, precisamente el artículo 31, si ustedes por ahí pueden tener a la mano la ley orgánica de la Administración Pública Federal, chequen el artículo 31 de esta ley en su fracción 29ª y se van a dar cuenta cómo en esta ley está estableciendo que la facultad para llevar el registro público de la propiedad federal es competencia ya de Hacienda. Y la ley orgánica de la Administración Pública Federal tiene una reforma mucho más actual que la que estamos leyendo, que es la de la Ley General de Bienes Nacionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da este tipo de situaciones que nos lleva a una confusión? Platicaré un poco de los antecedentes. En el periodo de Peña Nieto, cuando él estaba en turno como presidente de los Estados Unidos mexicanos, él propuso como iniciativa que desapareciera la Secretaría de la Función Pública. E incluso muchas facultades de la Secretaría de la Función Pública pasaron a formar parte de facultades de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, no se aceptó la reforma o la propuesta de Peña Nieto de desaparecer función pública, siguió subsistiendo, tan subsiste que ahorita, si ustedes se van a la ley orgánica, en la relación de secretaría se van a encontrar que sigue existiendo función pública. Pero, si tú ya le quitaste a la Secretaría de Función Pública la facultad de llevar el registro público de la propiedad, y si hiciste esa modificación en la ley orgánica de la Administración Pública, pues entonces haz las adecuaciones en las diversas leyes administrativas que tengan relación con lo que estás modificando en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, porque de lo contrario, yo sé que ustedes como estudiantes a veces nada más se quedan con la información que damos los maestros, pero por ahí va a haber alguno que otro alumno que diga, a ver, pero si yo reí acá en la ley orgánica que pertenece a Hacienda, entonces, a ver, profesora, dígame usted, a ver, o es Hacienda o es función pública. Pues la conclusión, porque ya los otros grupos estuvieron haciendo esta tarea, esta investigación, y ya ellos, ¿verdad?, estuvieron buscando, y efectivamente por ahí incluso hay un reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal, donde todavía en ese reglamento, fíjense, también está desfasado, porque en ese reglamento decía que el Registro Público de la Propiedad Federal pertenecía a la entonces llamada Secretaría de la Contraloría, ¿sí?, Contraloría General de la Federación, y luego se llamó Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Y ustedes dirán, ¿y esa secretaría sigue existiendo? Las secretarías han ido evolucionando y han ido cambiando su denominación. Esto se debe a que cada presidente que llega dice, no, le debemos poner tal nombre, ¿no? A veces no tiene ni siquiera razón de ser, pero le cambian la denominación. Entonces, es interesante que ustedes, si tienen oportunidad, una ocasión de visitar el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, esta institución no pertenece al gobierno federal, es una asociación civil privada que da capacitación, que da maestrías y doctorados a servidores públicos de los 3 niveles de gobierno. Y esta institución, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, elaboró ya desde mucho tiempo atrás, como una especie de organigrama, por llamarlo de alguna manera, en donde desde el periodo presidencial de Benito Juárez hasta el periodo presidencial actual de López Obrador, va esquematizando las secretarías que en cada periodo existieron. Y no solamente lo va poniendo, le va metiendo datos. ¿Cuándo se dieron? ¿En qué año? ¿Por qué se fusionaron? Porque algunas secretarías se han fusionado, se han de alguna manera unido, porque así ha sido decisión del Ejecutivo. Algunas han desaparecido. Y entonces toda esa evolución a través de la historia que ha tenido estas secretarías, lo tiene muy bien documentado el INAP. Por eso a mí me gustaría que ustedes pudieran un día consultar ese organigrama. Yo lo tengo físicamente porque no, el INAP tiene su página virtual, pero no tiene esta información virtual, ¿no? Ojalá yo pudiera ver de qué manera ese cuadro lo puedo yo digitalizar y pudiera yo mandárselo, pero está muy bien elaborado, muy bien estructurado y sobre todo muy bien documentado.
fechas, periodos, cuándo se disolvieron, por qué se disolvieron, ahí viene marcado en el cuadro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la Secretaría de la Contraloría, esa secretaría que el reglamento del Registro Público de la Propiedad sigue hablando de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, se llamó después Secretaría de la Contraloría General de la Federación y ahora se llama Secretaría de la Función Pública, es la misma dependencia, pero para que vean cómo el reglamento todavía está mucho más desfasado que esta Ley General de Bienes Nacionales, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que quede claro, que ustedes pongan al margen ahora sí que una nota de cálculo que ya no pertenece el Registro Público de la Propiedad Federal a la Secretaría de la Función Pública, pertenece y está bajo el control y facultades de la Secretaría de Hacienda. Lo estoy remarcando ahorita, muchachos, ¿sí? Y ustedes van a decir, bueno, profesora, pero si estamos viendo y estamos leyendo, pues sí, lo estamos leyendo, pero también léanse el artículo 31, fracción 29. ¿Alguien ya me lo localizó? De los que me están escuchando, ¿ya lo localizaron ese artículo 31, Yo, fracción? profesora. A ver, niña Yo, hermosa. profesora. Bueno, cualquiera de las chicas que me acaban de hacer favor de decirme, yo maestra, cualquiera, por favor, si son tan amables de leerlo. Adelante, Valeria. Sí. Gracias. Vale, Buenos días. gracias, buenos días, niña. En el artículo 29 dice, conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y de zonas federales. Administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente. Ahí está, subrayemos esa parte, gracias Valeria, subrayen esa parte. Entonces el artículo 31, fracción 29 ¿de cuál ley? De la ley orgánica de la Administración Pública Federal ya está diciendo, ¿verdad? Y esa ley es importante que vean al inicio, cuando se está bajando, ahí al inicio viene cuál es la última reforma que tienen de la ley orgánica, la más vigente, jóvenes. Y es precisamente esta que acaba de leer su compañera Valeria, donde encontramos que es el Registro Público de la Propiedad Federal que pertenece precisamente a la Secretaría de Hacienda, y no a Función Pública, ¿sí? Entonces, yo digo, oye, legislador, si vas a hacer una modificación, modifica todas las leyes que tengan relación con ese mismo tema. Estamos viendo que en materia administrativa entra la ley general, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, entra la ley general de bienes nacionales, entra la ley federal de procedimiento administrativo, entra la ley federal de monumentos, zonas arqueológicas, históricas, artísticas, entra la ley de protección al ambiente. O sea, hemos visto que es una gama total de leyes administrativas que están íntimamente relacionadas. Entonces, por eso es, desde mi punto de vista, una crítica que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esto presta a la confusión. Cualquiera, bueno, pues yo repito lo que leí en el artículo en este caso, de la Ley General de Bienes Nacionales, y ahí dice que es función pública. Sí, pero si la profesora te está comentando que hay un artículo en otra ley, que es la ley orgánica, donde está señalándose que es Hacienda, y es ahora sí que la más reciente reforma que tiene la ley orgánica, es incluso rebasa por mucho a las últimas reformas de la Ley General de Bienes Nacionales. Entonces, yo tendría simplemente por eso decir que está. A ver, Abigail, por favor, adelante, Abigail. Sí, Nada escucho. más un comentario, maestra, respecto a lo que decía. Bueno, Sí. yo chequé la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la última reforma incluso fue de este año, del 11 de enero del 2021. Ahí está, ahí está. Muchas gracias, Abigail. Entonces ahí estoy recalcando, ¿no? ¿Qué estoy recalcando? Precisamente que es una ley que si se está modificando, última forma data del 21, entonces modifica también la redacción y el contenido de las otras leyes que tienen relación con ese mismo tema. Ustedes han venido viendo cómo la ley general sigue hablando de Procuraduría General de la República. Y ustedes ya saben, porque son ustedes penalistas de hueso colorado, que ya no se llama así. Entonces, si tú vas a cambiar la denominación de una dependencia en una ley, tienes que hacer la labor de ir perfeccionando las demás leyes que tengan relación con esa modificación o reforma que tú hayas hecho a una ley en particular.
porque de lo contrario, lo único que está sucediendo es que cualquiera de ustedes como estudiantes me dirán, a ver, profesora, explíquenos esto, ¿sí? Entonces ahorita yo entro a decirles, por eso que ya que estamos leyendo este artículo, pues yo diría, al margen, vamos a poner un comentario. El registro público de la propiedad está bajo facultades de la Secretaría de Hacienda. Ahora, este registro público, ¿para qué va a servir? Va a servir para llevar el control de todos aquellos actos jurídicos y administrativos, ¿verdad? Para que se acredite cuál es la situación jurídica o administrativa que tiene cada inmueble del cual es propietario la federación, así como las entidades paraestatales y así como también aquellas instituciones a quien la Constitución le da autonomía, como por ejemplo, ya lo he repetido, el INE, ya lo he dicho, también la CNDH, también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que son órganos totalmente autónomos, que no están subordinados a ninguno de los tres poderes. Por eso es muy importante estar revisando las leyes, muchachos, porque si nada más las leemos, ay, qué bonito, ya lo leímos y el día del examen me lo aprendo de memoria. No, 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 ese es lo que menos quiero. Lo que yo quiero es que razonemos. Ahora, vamos a ver, ya que nos está diciendo el artículo 41, va a ser ahora sí que el origen para ver la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es precisamente la que iba a leer su compañero, que era, cite todos los tipos de documentos que se deben inscribir en el registro público de la propiedad federal. Y ahora sí viene el artículo 42. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo, profesora. Eric, ándale, Eric, por favor, gracias. Claro que sí. Gracias, Un segundito, nada más que está cargando mi ley, porque se me fue el internet. Ok. Ay, es que estos inventos. Ahí está, artículo 42. Ok, sí. Se inscribirán en el registro público federal en el registro público de la propiedad federal. Primero, los artículos los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales pertenecientes a la federación, a las entidades y a las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, incluyendo los contratos de arrendamiento financiero, así como los actos por los que se autoricen dichas operaciones. Ok, hasta ahí, un momento, Eric. Es interesante que nosotros hemos venido viendo que el Estado, ¿verdad? Que el Estado federal obviamente tiene o cuenta con bienes, ¿no? Con bienes que pueden estar sujetos al régimen de dominio público o también al régimen de dominio privado. La misma ley nos está diciendo, y lo hemos visto en varios de sus artículos, que la federación, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, por ahí ciérrenme un micrófono porque estoy escuchando ruido. Por lo tanto, es muy importante, muchachos, cómo la ley le da a la federación, ¿verdad?, a las entidades paraestatales y a los órganos autónomos por parte de la Constitución, facultades para que puedan comprar inmuebles, facultades para que puedan transmitir el uso de ese inmueble, o incluso facultades para quitarle a quienes le prestaste el inmueble, quitarle la posesión de estos. Entonces, todos estos títulos que acrediten un contrato de compraventa por medio del cual adquiriste un inmueble, pues ese contrato debes inscribirlo dentro del registro público, ¿verdad? Que después el contrato se tiene que emitir una declaratoria, y lo vamos a ver más adelante, por la cual se determine que ese inmueble pasa a formar parte del patrimonio de la federación. Pero aparte de la declaratoria, también tienes que hacer la escritura pública que avale que una vez que ya compraste el inmueble, ahora ya forma parte de tu propiedad, ¿sí? Del patrimonio del gobierno federal. Entonces, todos estos títulos son los que se deben de inscribir en esta área que es registro público de la propiedad federal, ¿verdad? Que tiene que ver con todo lo que es el área de avalúos dentro del organigrama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ok, Eric, fracción segunda, de favor. Sí. Los decretos presidenciales expropiatorios de inmuebles de propiedad privada y de bienes ejidales y comunales. Ok, ¿esto qué implica?
es efectivamente, yo gobierno federal, bueno, he cedido parte de la propiedad de mis bienes a los particulares y de esta manera se constituye la propiedad privada. Pero también es cierto, porque así lo marca el artículo, ¿verdad? En este caso, el artículo 27 constitucional, no recuerdo si es el párrafo segundo de este mismo artículo, donde nos menciona que cuando existan o se presenten causas de utilidad pública, el gobierno, en este ejemplo, federal, podrá quitarle, privarle de la propiedad privada a un particular, ¿sí? Siempre y cuando medie una indemnización. Entonces, la declaratoria por la cual el gobierno federal expropie un inmueble propiedad de un particular, ¿sí? Puede ser de uso habitacional o puede ser de uso agrícola, porque sean bienes ejidales, no importa. Pero entonces tienes que emitir un decreto presidencial donde se haga constar que tú has privado, has quitado la propiedad privada, ¿verdad? Al particular, sea casa, habitación o sea zona ejidal, por causas de utilidad pública. Y por lo tanto, ese inmueble entra a formar parte de la propiedad o patrimonio del gobierno federal. Ojo, decreto presidencial expropiatorio. Ya después, cuando veamos la ley de expropiación, tendremos que analizar que tanto las autoridades federales como las autoridades locales, ambas son competentes, ¿verdad?, para expropiar bienes. ¿Sí? Sin embargo, vamos en ese momento a tener que distinguir cuándo procede que sea competencia federal. Un ejemplo de ello sería las zonas ejidales. Las zonas ejidales siempre van a ser zonas federales, ¿verdad? Y por lo tanto, o más bien, no zona federal, yo diría competencia federal, corrijo, competencia federal, y por lo tanto es importante que la expropiación que se afecte una zona ejidal, pues automáticamente, ¿verdad?, sea por un decreto expropiatorio del gobierno federal. Pero bueno, tercera fracción, Eric, por favor. Tercera, las declaratorias por las que se determine que un inmueble forma parte del patrimonio de la Federación. Ok, fíjense bien, las declaratorias por las que se determine. Por eso yo decía, una cosa es que tú hayas celebrado como con un particular la compra de un inmueble, que a ti como federación te interesa para prestar un servicio público. Entonces tú celebras un contrato de compraventa. Por eso es que el Código Civil Federal es supletorio a la Ley General de Bienes Nacionales, porque hay ciertos actos jurídicos que el gobierno federal obviamente realiza como si fuera un sujeto de derecho privado y negocia de igual a igual con quien le está vendiendo el inmueble. De tal manera que una cosa es el contrato y otra cosa es que tenga que emitir el gobierno federal una vez que ya compró y que ya liquidó el inmueble, ¿verdad? Ahora tienes que emitir una declaratoria, ¿verdad?, por escrito, para que se determine que el inmueble entra a formar parte del patrimonio de la federación, ¿sí? Entonces es importante aquí porque la declaratoria, ¿verdad?, vas a determinar que fue a través de ¿qué? De un contrato de compraventa que se realizó, que se celebró entre el gobierno federal y el particular dueño de ese inmueble. Es importante porque ahí también esto se va a agregar y se va a inscribir en el registro público propiedad de la federación. Cuarta, por favor, compañero. Sí, yo tengo una duda también. Sí, adelante, Eric, adelante. Bueno, dice que es cuando se determine que ya forma parte del patrimonio de la federación. Digo, sí. Ahí también entraría pues lo que ya se expropió, ¿no? Como del anterior. También, porque es importante, por eso es que se tiene que inscribir el decreto expropiatorio. Si después de haber afectado la propiedad automáticamente, entonces viene la declaratoria de que ese inmueble que se expropió ahora ya forma parte del patrimonio de la federación, cualquiera que sea el origen, puede ser un contrato, puede ser una declaratoria, por ejemplo, un decreto expropiatorio, puede ser una declaratoria de rescate, puede ser una de revocación, porque ya el inmueble vuelve a formar parte de ¿quién? De la federación. Ok, sí, Eric. Gracias. Sí, cuarta.
las declaratorias y resoluciones judiciales relativas a los inmuebles nacionalizados. ¿Esto qué implica? Esto implica que en México históricamente han habido dos casos muy puntuales sobre el tema de la nacionalización. Nacionalizar es hablar de un procedimiento por medio del cual el gobierno federal ha afectado inmuebles que tienen que ver con los medios de producción. Por ejemplo, uno de los casos muy puntuales de nacionalización fue de la banca. En el periodo, no recuerdo si fue de Luis Echeverría, hubo una devaluación del peso mexicano, y para poder estabilizar que no se siguiera devaluando la moneda mexicana, tuvo que nacionalizar, tuvo que afectar la propiedad de los inmuebles de la banca privada. Y esa afectación fue general, no solamente sobre un banco en particular, fue a todos los bancos que estaban constituidos en ese momento en nuestro país. Entonces, ese acto jurídico fue un acto jurídico unilateral por medio del cual el gobierno federal afecta la propiedad de los inmuebles de los bancos constituidos en México. Y eso se le llama, a ese acto jurídico se le llama nacionalización, cuando se afecta inmuebles de manera general de un sector de la economía del país, que en este caso es la banca, ¿sí? Entonces, ahí hubo una situación de declaratoria, ¿verdad?, por la cual se afectaron estos inmuebles de estos bancos, y estos inmuebles pasaron a formar parte, obviamente, del patrimonio del gobierno federal, ¿sí? Son casos de nacionalización. Por ejemplo, también debería de ser el caso del petróleo, que no se habla de nacionalización, se habla de expropiación, pero es un medio de producción. Por lo tanto, se podría decir que el caso de la expropiación del petróleo, más que expropiación, debería hablarse de nacionalizar, ¿verdad?, el recurso natural del petróleo que anteriormente no estaba bajo el patrimonio o bajo el dominio del gobierno federal. Pero bueno, fracción quinta, Eric, por favor. Sí, maestro, también lo que usted nos ha, bueno, en el punto anterior, yo había visto que existía una propuesta para que de hecho decía nacionalizar las minas que son actualmente tienen la concesión sí. Canadá. Ajá. En ese caso entraría en este supuesto, ¿no? Claro, claro, porque mire, el problema de ahí es la monopolización de las mineras canadienses en México, que automáticamente es por eso que ustedes hemos visto en estos artículos de esta ley que se debe otorgar sí concesión para que el gobierno federal pueda, obviamente, dar la oportunidad a particulares a explotar estos recursos. Eso es cierto, porque la ley lo está diciendo. O sea, en cuestiones de minerales dice, si tienes totalmente permitido, gobierno federal, ceder en concesión a particulares para que puedan extraer, explotar y aprovecharse estos minerales, pero también previene que no se debe de monopolizar, ¿verdad? Que no se le debe dar siempre a las mismas empresas las mismas concesiones sobre el mismo recurso, ¿verdad? Porque eso es hablar de acaparamiento, ¿sí?, de la explotación en unas cuantas manos. Eso es monopolio. Entonces, la ley está diciendo, esto no se puede dar. Entonces, si tú estás haciendo esto, entonces, pues habría que fincar responsabilidad en las dependencias administradoras que están simplemente otorgando ese aprovechamiento solo a ciertas, digamos, en este caso, empresas canadienses para explotar, ¿verdad?, la cuestión de los minerales, empresas mineras sobre cierto recurso natural. Ahí sí habría una responsabilidad, pero también es importante, y aquí quiero rescatar otro punto. El gobierno federal va a decir, bueno, pues es que el recurso está ahí, y la solicitud solamente me la hacen estas empresas, porque puede ser que sean estas las únicas que tengan la infraestructura, la tecnología, ¿verdad?, necesaria para hacerlo. Hay empresas mexicanas que no lo tienen. Entonces, ¿cómo puedo yo facilitar? Recuerden que para otorgar una concesión, lo que primero es demostrarle, ¿por qué puedo yo negar la concesión a un particular si tú no me acreditas que tienes los recursos económicos, la logística, la infraestructura, la tecnología necesaria para hacer la explotación?
Si no la tienes, pues es ilógico que yo te otorgue la concesión. Esta sería una causa por la cual el gobierno federal puede negar concesiones a empresas, sean mexicanas o extranjeras. Y si no hay ninguna empresa mexicana que me demuestre que tiene todo esto, y viene la canadiense y se constituye de acuerdo con las leyes mexicanas, porque recuerden que primero te tienes que constituir bajo tu empresa extranjera, te tienes que constituir como empresa regulada bajo las leyes mexicanas, y ese procedimiento administrativo lo haces frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si no te constituyes así, yo no te puedo otorgar la concesión. Esa sería una causa por la cual no te otorgaría la concesión. Pero si ya estás constituida conforme a las leyes mexicanas y me estás exhibiendo que tienes toda la logística, que tienes toda la infraestructura, que tienes toda la maquinaria, pues yo no tendría razón por la cual negarte la concesión. Y si no hay ninguna empresa mexicana que venga a solicitármelo y tú eres la única, pues es lógico que te la tenga que otorgar a ti, porque también la ley está diciendo que es responsabilidad de las autoridades no hacer un correcto aprovechamiento de esos recursos. Sí, porque obviamente que el del aprovechamiento que tiene el particular de este recurso va a tener una ganancia, ¿verdad? Obviamente va a obtener un ingreso al gobierno federal, ya sea en materia, obviamente, de dinero, pago en efectivo, o puede ser en especie, porque ya hemos dicho que la ley también permite que se haya un convenio con el concesionario particular para que la autoridad concesionante pueda recibir el pago por ese aprovechamiento de manera mixta, una parte, digamos, en dinero y la otra, o en efectivo, y la otra a través de ¿qué? De especie. Entonces, pues esto es muy interesante. Por eso también habría que ver cuál es la situación legal que tienen estas empresas, ¿verdad?, canadienses sobre la explotación de algunos minerales en nuestro país, ¿verdad? Para que no haya una cuestión de que, pues, entonces retírale o revócale la concesión. Si tú sabes que se está monopolizando, pues finca responsabilidad en las autoridades administradoras que están otorgando concesión a una misma empresa. Pero la autoridad se va a defender y va a decir, pues es que son las únicas que vienen a solicitarlo, no hay empresas mexicanas que tengan la capacidad económica o la capacidad maquinaria para poder hacerlo. Entonces, pues ¿a quién se lo tengo que dar? Pues a ellos, ¿no? Bueno, ya sería cuestión de analizarlo desde otra perspectiva. Pero bueno, adelante, Eric. Quinta, las declaratorias por las que se determine que un bien está sujeto al régimen de dominio público de la Federación. Yo creo que es interesante que cuando se adquiere un inmueble, es importante que el gobierno federal previamente, no tiene que ser después de, es antes de que tú adquieras el inmueble, pues la ley dice, primero tienes que analizar si dentro de los inmuebles que ya tienes, hay uno con las características necesarias para destinarlo a un servicio público o a un uso común. Ahora, si de los inmuebles que tienes no existen las características del terreno para destinarlo a ese servicio público, entonces ahí es importante ya que hay un requisito por el cual puedes adquirir el inmueble, ¿verdad? Pero aparte de que ya hay una razón por la cual vas a adquirir el inmueble, porque no hay dentro de los que tiene el gobierno federal uno que se apegue a tus necesidades, pues por eso vas a comprar el inmueble o el bien, ¿verdad? Pero aquí es importante también que la ley mencione, ¿tienes la partida presupuestal, dependencia que vas a comprar? Porque si no la tienes, pues no, ¿con qué vas a comprar? No, primero te endeudas y después ves con qué vas a pagar. No, aquí es al revés. Primero tienes que cerciorarte, primero, que no hay el inmueble en el patrimonio de la Federación. Y segundo, si tienes el dinero o la partida presupuestal para comprarlo, porque si no la tienes, mucho menos piensa en este momento en comprar un inmueble. Esos son dos requisitos que la ley está mencionando para comprar un inmueble. Ahora, ¿ya lo compraste? Ok, ¿lo vas a destinar a un servicio público o a un uso común? Entonces, declaratoria que determine que ese bien está sujeto a régimen público. ¿Por qué? Porque es inalienable, porque es indescriptible y porque es inembargable. Características que ya hemos visto y repetido hasta el cansancio respecto de los bienes que están sujetos a ese dominio público.
Ojo, ¿ok? Bien, vámonos a la siguiente fracción, compañero Eric, rápido. 6. Sexta, las concesiones sobre inmuebles federales. Ok, aquí pues ya lo estoy repitiendo, ¿no? O sea, el gobierno federal, es decir, dentro de este registro público de la propiedad federal, también, si tu dependencia administradora le vas a otorgar a un particular, persona física o persona moral, nacional o extranjero, una concesión sobre un recurso, cualquiera que sea, o sobre un inmueble del ámbito federal, bueno, entonces esa concesión debe constar en un documento, obviamente debe ser escrito, y ese documento donde conste los requisitos, derechos y obligaciones del concesionante, que es la autoridad, y el concesionario, que es el particular, deben quedar estipuladas por escrito, y ese documento donde obre la concesión debe de inscribirlo en el registro público de la propiedad federal, para saber la situación jurídica que guarda ese inmueble que tú otorgaste bajo la figura de concesión para el uso, aprovechamiento de un particular. Ok, fracción séptima. Séptima, las resoluciones judiciales o administrativas relativas a deslindes de inmuebles federales. Oh, wow, ¿verdad? Aquí yo les platicaba al otro grupo, digo, en el periodo, a mí por eso luego, yo me gusta el derecho administrativo porque me da la oportunidad de ventanear a las autoridades, ¿no? Y no porque yo lo quiera, sino porque la ley, así ahorita lo está, o sea, la ley me está dando la oportunidad de poner un ejemplo, ¿no? Es interesante que a veces ciertos terrenos que tiene el gobierno federal en propiedad son reservas ecológicas, ¿no? Pero no las tiene, que eso es lo malo, no las tiene cercadas, ¿no? Y muchas ocasiones vienen, por ejemplo, ciertos expresidentes de la República Mexicana que viven en las lomas de Chapultepec, porque uno de ellos fue cuando López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, porque ahora recuerden ustedes que ya el distrito se ha convertido en una entidad federativa y ahora se llama Ciudad de México. Entonces, cuando López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, pues empezó, ya ve que a él le encanta ver y detectar corrupción de todas las autoridades. Entonces, empezaron a detectar que ciertos presidentes tienen sus mansiones, sus residencias en ciertas zonas de la Ciudad de México, y pues Lomas de Chapultepec es una zona exclusiva, ¿no? Pues para tener una casita ahí en Lomas de Chapultepec, pues hay que ser archimillonario para tenerlo, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, cierto presidente adquiere el inmueble, bueno, compró un inmueble, y luego, pues estaba colindando con la zona ecológica federal. Pero como no estaba completamente, digamos, pues, bardeada o enrejada, ¿verdad? Pues a que se le hizo fácil y dijo, no, pues yo me extiendo, ¿verdad? Aquí está la zona ecológica y aquí tengo mi famoso campo de golf, ¿no? Y todo bonito. Pero empiezan las autoridades a decir, a ver, tu escritura nomás ampara ciertos metros. ¿Tú qué haces utilizando o usando esto? Hay una resolución administrativa para deslindar. El deslinde es separar, medir el terreno hasta dónde empiece, dónde termina tu predio y dónde empieza y dónde termina el otro, ¿no? Apeo y deslinde. Entonces, ahí hubo una resolución administrativa en la cual dice, a ver, aquí cercamos y tu propiedad no llega hasta acá y tú no tienes por qué hacer uso de esto. ¿Sí? Y entonces hay resoluciones por las cuales, pues, ciertos inmuebles se confunden con propiedad privada, y bueno, pues la autoridad tiene que realizarlo, ya sea por la vía judicial o por la vía administrativa. Aquí hay dos vías, ¿verdad?, legales, por las cuales la autoridad administrativa puede hacer ese deslinde para que el gobierno federal sepa hasta dónde llega su terreno y dónde empieza propiedad o agraria o propiedad privada de carácter habitacional, como el caso que estoy mencionando, ¿verdad? Pero ahí hubo una resolución no judicial, fue administrativa, y eso lo llevó a cabo el periodo presidencial, bueno, no periodo presidencial, perdón, del jefe de gobierno de López Obrador. Pero bueno, ahí estoy poniendo un ejemplo. Fracción octava, Eric. Octava,
las concesiones, permisos o autorizaciones que establezcan que los bienes afectos a las mismas ingresarán al patrimonio de la Federación. Ustedes saben muy bien que cuando se revoca, ¿verdad?, una concesión, por ejemplo, o un permiso, ¿qué va a pasar? Pues todo lo que tú extrajiste, ¿verdad? Porque yo te lo revoqué. ¿Y por qué te lo revoqué? Porque no cumplí con tus obligaciones. Así que todo lo que ya extrajiste de ese mineral o de ese recurso natural va a pasar a formar parte ¿de quién? Pues del patrimonio de la Federación, y así lo tienes que hacer constar, porque puede ser que muchos de esos minerales, ¿verdad? Pueden ser joyas preciosas, ¿verdad? O piedras preciosas, ¿verdad? Que son caras, puede ser oro, puede ser plata, etcétera. ¿Y qué sucede? Ah, bueno, pues puede ser, si tú no dejas por escrito que esos bienes que fueron afectados porque se revocó o porque la concesión o el permiso ya terminó y ciertos bienes me los vas a pagar o me vas a pagar el aprovechamiento en especie, entonces el bien entra a formar parte del patrimonio de la Federación y así lo tienes que hacer constar, ¿verdad?, en un documento y ese lo debes de inscribir en el registro público. ¿Para qué? Pues para que no te lo vas a llevar tú, porque aquí en México no pasa, los servidores públicos son bien honestos, ¿verdad? Hay servidores públicos que dicen, no, ¿cómo me voy a llevar esto si no es mío? Esto es de la nación, hay que dejárselos, ¿verdad? Bueno, para que no haya suspicacias, todo debe constar en un documento y ese documento debe de inscribirse en ese registro público que está bajo las facultades de la Secretaría de Hacienda. Fracción novena, niño hermoso, adelante, Eric. Novena, las declaratorias por las que la Federación adquiere el dominio de los bienes afectos a las concesiones, permisos o autorizaciones que así lo establezcan. Ok, yo creo que esta declaratoria, porque una cosa es que pase, como les digo, normalmente la fracción octava y la fracción novena se complementan. O sea, dice, todos aquellos bienes que tengan relación con esa concesión, con ese permiso que tú diste para que un particular se aprovechara, entran a formar parte del patrimonio de la Federación. Pero para que entren a formar parte, ¿qué crees? Necesitas declararlo. Y esa viene a ser un complemento de la fracción octava. Lo tienes que declarar por escrito para que obviamente el dominio, la propiedad, derecho de uso, de goce y de disfrute del bien pasen a formar parte de la propiedad de la Federación. Ahora sí, fracción décima, Eric. Décima, las declaratorias de revisión sobre inmuebles donados. Ok, reversión, no revisión, reversión. Esta es una figura interesante que vamos a ver, no solamente, ustedes recuerdan, ¿qué bienes se pueden donar? Pues los bienes que están sujetos al régimen de derecho privado o dominio privado. Porque otros deben ser sujetos de nada, ni de compraventa, ni de comodato, ni de donación, ni de nada. Los de dominio público, esos no puedes tocarlos. Pero los de dominio privado sí los puedes donar. Y puede suceder que hubo un desastre, un deslave ahora con las lluvias y el cerro se desgajó y ciertas comunidades perdieron sus viviendas. Entonces yo tengo un terreno con ciertas características en esa zona, muy cercana a esa comunidad, y voy a donarlo porque es un terreno que está sujeto a dominio privado y puedo donarlo gobierno federal. Pero resulta que después se hace un estudio topográfico del suelo de ese terreno que yo estoy donando y que no es propicio para construir ahí zona habitacional. Entonces, ahí hay una declaratoria que se revierte. Ya lo donaste, pero se tiene que revertir porque el uso de suelo no es propicio para asentar allí a esa población. ¿Sí? Ustedes están viendo ahorita, por ejemplo, los casos de San Juan de Aragón. Hay una falla geológica, ¿no? Se está abriendo la tierra. Y estas grietas, por llamarlo de alguna manera, en el suelo, pues están afectando varias casas de San Juan de Aragón. ¿Y por qué pasa esto? Porque las autoridades nunca hacen un estudio de uso de suelo topográfico para ver, oye, esta zona no es propicia para construir por esto y por esto y por esto, ¿sí? Las autoridades no les importa, las autoridades otorgan el permiso para las constructoras, construyen, pasan los años y luego, ¿qué pasa? Que la parte del subsuelo era una zona minada, hay cuevas y por lo tanto es fangoso la parte del subsuelo y si aunque tú hagas muy buenos cimientos, pero si lo demás está hueco, pues al ratito se te viene abajo
toda la construcción, ¿verdad? ¿Y eso a qué se debe? Pues no hay un estudio de uso de suelo, de los tipos de uso de suelo, de los diferentes tipos de suelo, ¿sí? Para que ahí se vea dónde sí se puede construir, cuántos niveles. Ustedes ven que en su boleta predial dice con tantos niveles te permiten máximo. Tú no puedes construir más niveles. ¿Por qué? Porque el tipo de suelo no te lo permite. Y entonces aquí es interesante ver que no nada más es que yo tenga el terreno, hay que ver tipo de suelo que es ese terreno para ver si para lo cual lo vas a destinar realmente tiene las características idóneas. Entonces yo ya doné, pero resulta que después, ¿verdad? No es propicio para esto. Entonces hay una reversión que debería de hacerse al revés. Antes de que dones, chécate las características del inmueble, pero ya ven que en México no pasa así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Primero donas y después resulta que no fue propicio. Entonces hay una reversión, se revierte la donación y nuevamente la declaratoria es que ese bien vuelve a entrar a formar parte de los bienes de la federación, pero de dominio privado. Fracción 11ª. Eric, 11ª. Las resoluciones de reversión sobre inmuebles expropiados a favor de la federación y de las entidades. Ok, fíjense, interesante esto, ¿no? En materia de expropiación también hay la figura de la reversión. O sea, ya me expropiaste, ¿no, federación? Y la ley de expropiación dice, si después de transcurridos 5 años, contados a partir de que se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto expropiatorio, la autoridad no destinó el inmueble para el fin por el cual expropió, entonces el titular de ese derecho o de ese inmueble tendrá obviamente, ¿verdad? La ley le otorga el derecho a interponer la reversión. ¿Para qué? Pues para que le regreses el inmueble. Pero aquí también hay dos cosas importantes. Primero, tomen en cuenta que ya se le pagó la indemnización al titular, ¿eh? Y que muchos de ellos ya utilizaron el monto del pago de indemnización para comprar otro inmueble. ¿Estarás dispuesto a regresarle lo que te pagó la federación por la indemnización? ¿Sí? Y aparte, ¿no? Otro. Recuérdate que ya pasaron 5 años y que seguramente el inmueble ya está deteriorado. Entonces se va a descontar, la federación tiene que descontar del monto de la indemnización que te pagaste, tendrían que descontarse, pues se tiene que hacer un avalúo para ver, obviamente, el estado de deterioro del inmueble, y entonces va a decir, bueno, pues nada más tienes que regresarme tal cantidad, porque lo demás es en pago del deterioro que sufrió el inmueble. Entonces, todos estos factores son importantes que se tengan que revisar, muchachos, ¿sí? Pero también hay la figura de la reversión en la expropiación, ¿ok? Y con mucho gusto, en la ley de expropiación, quien quiera revisarlo, revíselo. Ya lo vamos a revisar más adelante, pero ya ahorita ustedes digan, ay, si la maestra cuenta cada historia. A ver, chequemos la ley de expropiación y veamos dónde está esto de la reversión en el caso de la expropiación. Y ya se los estoy mencionando, en la ley de expropiación viene la figura de la reversión. Fracción 12ª, Eric, por favor. 12ª. Las declaratorias de supresión de zonas federales y los acuerdos administrativos que desincorporen inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación y autoricen la enajenación de las zonas federales suprimidas y de los terrenos ganados al mar, a los ríos, lagos, lagunas, esteros y demás corrientes de aguas nacionales. Bueno, es interesante también, y ustedes lo vieron porque yo les mandé a ustedes el material como apoyo de lo que estamos leyendo en las leyes, que en muchas ocasiones hay terrenos, que están cercanos a las zonas, ¿verdad?, del mar, y que en muchas ocasiones estos terrenos son rellenados, obviamente, por tierra, ¿verdad?, con la intervención de la mano del hombre, y esos terrenos que se le ganan al mar, pues entran a formar parte también de la propiedad del gobierno federal. Entonces es importante que la declaratoria en la cual se determine que ese terreno que fue rellenado normalmente por la Secretaría de Marina, normalmente por la Semarnat, ¿verdad? Obviamente son terrenos que ya se les ganaron al mar, ¿verdad? Es decir, que ya no puede llegar ahí, ya no puede ser cubierta por agua marina, que también puede ser
terrenos que están cercanos de ríos, a lagos, lagunas o esteros. Y los esteros, no son estéreos, los esteros son zonas de agua pantanosa, acuérdense, ¿sí? Por eso yo les mandé el material, porque todos estos terrenos que son ganados a cualquiera de estas aguas nacionales, mar, ríos, lagos, lagunas, esteros, ¿verdad? Son zonas que pueden entrar, terrenos que pueden entrar a formar parte del patrimonio del gobierno federal, pero es necesario que exista de por medio un documento con la declaratoria que ese terreno entra a los bienes del inmuebles, obviamente del gobierno federal, ¿sí? Y también es importante que cuando yo venda, porque acuérdense que también se disuelven algunos organismos paraestatales, y cuando se disuelve el organismo paraestatal, hay ciertos inmuebles que ya el gobierno federal dice, ya no los quiero, ya para mí resulta muy oneroso el mantenimiento de esos inmuebles. Entonces, si es necesario, cuando se disuelve una paraestatal, también desincorporar, emitir una declaratoria para desincorporar el inmueble del régimen de dominio público, pasarlo al régimen de dominio privado, y una vez que estás en el régimen de dominio privado el inmueble, ya lo puedes vender. Entonces es interesante todos esos mecanismos que la ley está mencionando en sus fracciones que puede realizar ¿quién? El gobierno federal para desincorporar bienes del dominio público, pasarlos al dominio privado y ya los puedas vender. O también declaratorias para que todos aquellos terrenos, ¿verdad?, que se le ganen al mar también entren a formar parte del patrimonio del gobierno federal. Fracción 13ª, Eric, por favor. 13ª. Los acuerdos que destinen al servicio público o al uso común los terrenos ganados al mar, a los ríos, lagos, lagunas, esteros y demás corrientes de aguas nacionales. ¿Ok? Entonces, también estos acuerdos en los cuales esos terrenos que ya fueron o que ya son propiedad del gobierno federal, los vas a destinar a un servicio público o a un uso común, ¿verdad? Porque también podría ser un paisaje, una área. Hemos visto que muchas de las presas que se construyen para canalizar agua y traerla a las diferentes áreas o comunidades urbanas, pues es un servicio público. ¿Y qué tienes que construir ahí? Pues una presa, ¿verdad? Estás destinando ese área que puede ser lago, laguna, etcétera, para que ese agua que se acumula en esa área pueda no solamente llevarse a las áreas, comunidades urbanas, también agrícolas, porque también las zonas agrícolas requieren de aguas para poder, obviamente, regar sus sembradíos, a sus animales, etcétera. Pues todo esto es importante que haya un acuerdo por escrito para que se diga que esos terrenos ganados al mar, de esas aguas, lagos, lagunas, pues obviamente se puedan destinar a un servicio que público. Bien, vamos con la siguiente fracción, 14ª, compañero Eric. 14ª. Los acuerdos administrativos que destinen inmuebles federales. Ok, recuerden ustedes que cuando se habla de destino es que unas son las dependencias administradoras de inmuebles, que son las que tienen bajo su control esos inmuebles, son como podríamos decirlo de alguna manera muy simple, son las que tienen en propiedad, ¿verdad? Y en control el inmueble. Y otras son las instituciones destinatarias. ¿Esto qué implica? Que son también dependencias del gobierno federal, que aunque no son administradoras, también pueden pedir o solicitar que les presten ciertos inmuebles para prestar el servicio público que ellos tienen encomendados. Entonces, cuando hay un acuerdo entre la dependencia administradora y las instituciones destinatarias para que se le preste un inmueble, ese acuerdo es un acuerdo administrativo que debe quedar asentado ¿en dónde? En el registro público de la propiedad federal, ¿ok? Bien, me voy a quedar hasta esta fracción que es la 15ª, empezaríamos el día de mañana de este artículo, ¿verdad? Que estamos nosotros ahorita revisando, que es el artículo 42 de esta Ley General de Bienes nacionales. Aquí nos quedamos, así que es importante, jóvenes, que ustedes estén repasando toda esta información. ¿Por qué?
porque los mapas organizadores de contenidos no es es para ustedes, para que ustedes estén repasando y ordenando toda esta información y les sirva previo al primer examen parcial que vamos a realizar sobre estos temas, ¿ok? Los veo primeramente Dios el día, permítanme no se me vayan a salir, por favor, no se me vayan a salir porque sé si se salen no tienen asistencia y si no tienen asistencia pues les pongo obviamente la falta, permítanme tantito. ¿Hay una pregunta hasta aquí, señores, por favor? Jóvenes, pregunto. No, profesora, todo claro. No, maestra. No, todo bien. Ok, entonces, jóvenes, les pido repasarlo porque, bueno, pues recuerden que es mucha información que va a venir en el examen. Y no sé cómo vaya a ser el examen, puede ser oral. Y oral con cámara encendida. Ok, los veo mañana. Gracias, chicos. Hasta luego. Luego, profesora. Hasta mañana. Profesora. Gracias. Sí, dime, Karen. Lo que pasa es que al principio mi internet me sacó de la clase. Ay, Karen, ese internet que te hace malas jugadas.